Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus Majesty, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Senseiya, jóvenes guerreros, Senseiya, siempre lucharán. Senseiya, unidos por su fuerza. Senseiya, Pegasus, hasta el final. Muy buenas mi gente, les saluda su amigo Master, y vengo aquí como siempre a compartirles mi sabiduría. En este día les voy a enseñar algo sobre Yu-Gi-Oh! Esto es algo más avanzado, no voy a enseñar sobre cómo se ataca, cómo se defiende ni nada de eso que vendrían a ser las cosas básicas, no, yo voy a profundizar un poco más el tema. Sin más preámbulos, comencemos. Primero quiero decir que lo que enseñaré lo he aprendido y reformado a través de mis años de experiencia. Al principio, cuando tenía 6 años, jugaba por las estrellas de los monstruos y no sabía ni las reglas ni lo que eran las trampas ni nada de eso. Esto era en el 2006, luego me aburrió porque nadie jugaba en mi escuela, así que guardé mis cartas, hasta que en 2008 mi mejor amigo y otros vecinos me preguntaron: "Oye, ¿tienes cartas de Yu-Gi-Oh?". Ese fue el momento en que empezaría a jugar con algo más parecido a las reglas, ya empezaba a conocer las magias, las trampas, a colocar, atacar, defender, los efectos, etc., pero aún faltaba mucho por aprender. Luego conseguí en una revista unas reglas un poco básicas, pero ahí empezamos a comprender mejor el juego. Antes jugábamos sin límites de cartas en la mano, el campo, o en el deck, para entonces teníamos 9 o 10 años. Pero para ese entonces el Yu-Gi-Oh! Estaba pasando de moda, los que jugaban antes ya no jugaban, a mi amigo le dejó de gustar, las cartas ya no se vendían en los kioscos. Recuerdo que mi papá me traía las cartas de Paraguay cuando él viajaba, en cierto modo una etapa estaba terminando. La única razón por la que seguí jugando fue por los recuerdos de mi amigo. Él iba a otra escuela, y en la escuela en la que yo iba siempre me molestaban y burlaban, me excluían y rechazaban. Él fue uno de los mejores recuerdos de mi infancia. Por eso las cartas de Yu-Gi tienen tanto significado para mí, porque es el recuerdo material de una persona que fue mejor que el montón de mierda de mis compañeros. Honestamente yo estaba por dejar de lado mi mazo. Archivarlo como había hecho cuando era pequeño. Creía que el Yu-Gi-Oh no se jugaría más. Fue en 2011 cuando salió Yu-Gi-Oh Zexal, que mis esperanzas se renovaron. Tomé mis cartas de la generación 5DS y empecé a armar mis estrategias. Imprimía los number. Miraba cada capítulo online. Y empecé a aprender mejor las reglas, porque antes jugábamos con las reglas del anime, Yu-Gi trampas locas. Jajajaja. Pasaban los días y cada vez me daba más cuenta de que Yu-Gi-Oh había cambiado. Esto en parte me dejó decepcionado, pero aún así continué con el juego. Una tarde, mi papá había venido de viaje de Rosario y me dice: "Encontré un local en la peatonal donde venden esas cartas que te gustan". Yo pensé que se había confundido, porque creía que el Yu-Gi había muerto acá en Argentina. Aún así fuimos a los días siguientes y eran las cartas de Yu-Gi. Estaba tan emocionado. Me sentía como un niño de vuelta. Ahí fue cuando me compré mis primeras cartas originales del set Crossroad of Chaos, ya que las cartas con las que jugaba cuando niño eran truchas. Para ese entonces era 2012. En esa tienda de cómics me hice de un amigo que me enseñó bastantes cosas sobre las cartas, comprendí mejor al Yu-Gi, y me di cuenta de que era más que solo un juego, era un negocio. Pasado los meses me enteré de la banlist. Yo al principio de esta nueva etapa jugaba a la antigua con cartas nuevas, lo que me proporcionó una larga serie de derrotas. Esta forma de jugar se basaba en crear un mazo con todas mis cartas de Booster Packs y como quería actualizarme jugaba con las cartas de los Booster de Zexal. Grave error. Fue entonces cuando me di cuenta de los grandes cambios que tenía el Yu-Gi.
Primero que en las expansiones había más cartas inútiles que útiles, me enteré de los arquetipos mediante el internet, de las recetas copiadas a cabo y a hacer una pausa y daré mi opinión sobre eso de las recetas. No es copiar una receta tener la misma estrategia que el otro. Si lo es tener las mismas cartas que el otro, etc. Hasta que me compre mi primer Structure Deck mi mazo era una mierda. Recuerdo que mi primer Structure fue Saga of Blue Ages. Ese fue, mi primer gran mazo hecho con cartas originales. Lo combiné con Dragon Rulers y le di mi toque personal. Mejoré bastante pero no conseguí victorias. Luego saqué de un sobre al número C39 Utopia Ray Victory. Fue un momento de gran sorpresa y empecé a armar un deck Utopia. Sentía que mi deck era poderoso y decidí inscribirme en un torneo local. Cuando llegué había perdido mi primera ronda porque llegué tarde. El segundo partido lo perdí y al tercero quedé fuera. Solo gané el cuarto que lo había jugado por diversión. Esa fue la única vez que gané en el buggy de la vida real, otras veces gané en el Dueling Network y otras en videojuegos. En resumen soy un amargo. No fue hasta 2014, cuando empecé a ponerme las pilas. Y empecé a estudiar mejor el juego. Y logré comprender por qué venía perdiendo. Era porque no tenía un mazo proporcionado. Ahora que comprenden por lo que pasé para llegar a ser lo que soy en cuanto a duelos de monstruos les enseñaré lo mejor que sé. Número 1. ¿Cómo está compuesto el mazo? Al principio creía que el mazo debía tener cartas variadas para toda ocasión, esto era correcto. Pero cambió con los nuevos formatos que se empezaron a introducir. Luego creía que un deck estaba dividido en dos partes, las magias y trampas, y los monstruos. Y a su vez se subdividían en antimagias, antitrampas, contraefectos, especial summon, aceleradoras, antimonstruos y anti-invocaciones. También era correcto y es lo que muchos duelistas usan para crear sus decks. Pero si tenemos todo esto en cuenta, ¿qué pasa con la estrategia de nuestro mazo? Fue entonces cuando me di cuenta de que un mazo no está subdividido en tantas partes sino más bien en tres. Las cartas de estrategias. Son las cartas base de tu deck y son las que se usan para derrotar a tu oponente. Las cartas aceleradoras. Son las cartas que aumentará la velocidad para sacar las cartas de estrategia. Y por último las cartas de combate. Estas cartas son las encargadas de proteger que las cartas aceleradoras saquen las cartas de estrategia y que a la vez protejan el metagame. Este es el criterio con el que empecé a armar mis decks. De esta manera se hace un deck original. Porque la originalidad no está en las cartas que se usan sino en cómo se usan. En resumen soy un amargo. No fue hasta 2014, cuando empecé a ponerme las pilas. Y empecé a estudiar mejor el juego. Y logré comprender por qué venía perdiendo. Era porque no tenía un mazo proporcionado. Ahora que comprenden por lo que pasé para llegar a ser lo que soy en cuanto a duelos de monstruos les enseñaré lo mejor que sé. Número 1. ¿Cómo está compuesto el mazo? Al principio creía que el mazo debía tener cartas variadas para toda ocasión, esto era correcto. Pero cambió con los nuevos formatos que se empezaron a introducir. Luego creía que un deck estaba dividido en dos partes, las magias y trampas, y los monstruos. Y a su vez se subdividían en antimagias, antitrampas, contraefectos, especial summon, aceleradoras, antimonstruos y anti-invocaciones. También era correcto y es lo que muchos duelistas usan para crear sus decks. Pero si tenemos todo esto en cuenta, ¿qué pasa con la estrategia de nuestro mazo? Fue entonces cuando me di cuenta de que un mazo no está subdividido en tantas partes sino más bien en tres. Las cartas de estrategias. Son las cartas base de tu deck y son las que se usan para derrotar a tu oponente. Las cartas aceleradoras. Son las cartas que aumentará la velocidad para sacar las cartas de estrategia. Y por último las cartas de combate. Estas cartas son las encargadas de proteger que las cartas aceleradoras saquen las cartas de estrategia y que a la vez protejan el metagame. Este es el criterio con el que empecé a armar mis decks. De esta manera se hace un deck original. Porque la originalidad no está en las cartas que se usan sino en cómo se usan. Número 2. Las cartas que se usan. Las cartas utilizadas en un deck deben ser las cartas base, estas deben ser las justas y necesarias de cierto arquetipo para lograr el objetivo, ejemplo, invocar cierto monstruo por su efecto devastador. Las cartas aceleradoras son las encargadas de acelerar la obtención de las cartas de estrategia, por ejemplo Pot of Duality. Que muestra las tres primeras cartas del top de tu deck y quédate con una, mezcla el resto en el deck. Las cartas de combate, son las que protegen a las aceleradoras y las de estrategia, también son las encargadas de joder la estrategia del oponente, ejemplo Raigeki y Honest.
Raigeki destruye los monstruos oponentes, lo que lo convierte en una carta de combate ofensiva. Por otro lado, Honest, cuando uno de tus monstruos de luz entra en combate, descartas a Honest de tu mano y el monstruo gana tantos puntos de ataque como los del monstruo de tu adversario posee en ese momento. Bueno, hasta aquí el video, suerte con sus duelos, suscríbanse, dejen en la caja de comentarios algún tema del que quieran que hable, y recuerden, el canal lo hacemos entre todos. Hasta la próxima.